A nivel mundial se fomenta la prevención del cáncer de mama. Tuvimos el honor de recibir en viso al doctor Bernardo Eisen, profesor y director del Servicio de Mastología del Hospital de las Fuerzas Armadas, para hablar justamente de este tema, del cáncer de mama. Veamos el informe. Bienvenido, doctor, un honor tenerlo aquí en Hablemos de Salud. Bueno, qué placer, muchas gracias por venir. Por favor. Soy reiterativa, pero sé que ha estado corriendo en el día de hoy para poder llegar a tiempo aquí en nuestro programa. Bueno, las mujeres bien lo valen. Bueno, muchas gracias entonces por la diferencia. Doctor, ¿cuáles son las cifras de incidencia en nuestro país del cáncer de mama? El Uruguay tiene el triste privilegio de ser el primer país en América en incidencia, el séptimo en el mundo, y Montevideo, sobre todo su franja costera, junto con Brooklyn, es la ciudad de más alta incidencia mundial. Tenemos 1.850 nuevos casos por año, lo cual corresponde a 5 nuevos casos por día, y una mortalidad de 643 casos por año. La buena noticia es que la incidencia no está aumentando, la mortalidad está bajando y a esta altura ya ha bajado un 6%, y los diagnósticos más tempranos en estadios oportunos están siendo realizados en el 50-70% de los casos. O sea que estamos progresando, queda mucho por hacer. ¿Esto a qué aduce la baja y el mantenimiento de las cifras? La baja de la mortalidad a dos causas: al diagnóstico más temprano, que un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado permiten en muchos casos, 80%, conservar la mama, los ganglios linfáticos y la expectativa de sobrevida. El otro avance importante son los tratamientos sistémicos, fundamentalmente la quimioterapia y las terapias dirigidas, que ellos de por sí han prolongado la sobrevida. Doctor, usted como director de mastología y en otras notas que le han realizado, ha marcado los logros que se han obtenido desde el lado de la mastología. ¿Cuáles son esos? Diría que tendría que dividir en primer lugar en métodos diagnósticos. Uruguay ha mejorado muchos métodos diagnósticos. La Comisión Honoraria acaba de comprar un sistema de diagnóstico computarizado que se llama el CAD, Computer Assisted Diagnosis, que es una máquina que compara la mamografía con una innumerable cantidad y emite, cuando no señala ninguna lesión, asegura la benignidad, y las lesiones que hay las marca con flechas, con una exactitud, por ejemplo, para las microcalcificaciones del 98-99%. Y centra ahí la atención del radiólogo, que no se le puede escapar nada porque la máquina lo ampara, ¿verdad? Es sobre todo para centros con poco flujo de enfermos y poca experiencia de los radiólogos. También se han incorporado en los centros privados mamógrafos digitales, tomosíntesis, mamografía de contraste. Y otro de los avances es el uso de los diagnósticos percutáneos. Antes, ¿de qué te van a operar? Y van a revisar un nódulo. Eso no lo hacemos más. Tenemos múltiples biopsias percutáneas que nos permiten ir a operar un cáncer cuando lo hay, pero no ir a hacer un diagnóstico en un 85-90% de los casos. Doctor, cuando nos diagnostican cáncer, obviamente te afecta no solo lo físico, sino también lo psicológico. Cuando nos dicen tratamiento, ahí entra también lo que es el temor. Si habláramos de un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, ¿cómo sería? Es donde la cirugía ha avanzado retrocediendo, porque al conocer exactamente los alcances de la enfermedad, ha limitado sus terapéuticas al mínimo necesario y no antes que se hacía el máximo posible. Por un tumor de 5 minutos se sacaba la mama, ahora se hace una cirugía radioguiada que reseca un fragmento así de mama y hace una biopsia del ganglio centinela, que después si quiere le comento,
y con 2 pequeñas incisiones la enferma está tratada. La cirugía oncoplástica, de aparición hace 4 o 5 años, ha incorporado la cirugía conservadora principios de cirugía plástica, hecha por el mismo cirujano mastólogo, sin plástico, que logra resecar lesiones más amplias con mucho mejor resultado estético. Y si hay que hacer una mastectomía, se usan técnicas de preservación cutánea y de reconstrucción inmediata. Prácticamente no debería salir ninguna señora completamente mutilada, salvo que tenga muchas enfermedades que le contraindiquen cirugías más largas, ¿verdad? Pero la integridad corporal es tan valiosa como el tratamiento de la enfermedad. Doctor, ¿esto se podría marcar entonces como un avance? Sí, seguramente. Todo ha sido un avance. También ha sido un avance que los mastólogos hemos reconocido que así como hay equipos mutilantes, que somos el cirujano y el oncólogo, tiene que haber equipos reparadores. Y en todas las unidades tenemos psicólogos, fisiatras, grupos de autoayuda, NERS, que complementan el tratamiento que necesariamente se debe hacer con el soporte anímico, intelectual. Y muy importantes son los grupos de autoayuda porque son el ejemplo viviente. Una señora que hace 18 años pasó por su misma experiencia y está preciosa, ¿verdad?, bien vestida. Y entonces la gente empieza a perderle el miedo. Debemos saber que la realidad es mucho mejor que lo que la enferma teme y mucho mejor que lo que imagina. A ver, explíquese, doctor. Claro. Porque es interesante lo que dice. La gente piensa que tiene un cáncer de mama, va a perder la mama, los ganglios linfáticos y la vida. Y así teníamos a nuestras abuelas que estoicamente soportaban mutilaciones importantes, edemas de brazo deformantes, dolores, para curar una enfermedad que les daba una sobrevida de muy mala calidad de sobrevida. Hoy en día, con un diagnóstico oportuno, muchas mujeres no pierden la mama. 80-90% no hay que sacar los ganglios linfáticos más que la biopsia del centinela, y la sobrevida o la expectativa de sobrevida es tan alta que en general otras causas dan cuenta de la vida del enfermo antes que el tumor vuelva, que si viviera 110 de repente moría por el tumor, pero a los 85 todavía está curada del tumor y la enferma mantiene su expectativa de sobrevida como si no hubiera tenido un tumor. Doctor, ¿y cómo manejan desde el cuerpo médico o el trabajo en equipo las repercusiones tanto en lo físico como en lo psicológico? Lo primero que ha impactado son las unidades de mastología, donde se trabaja en equipos multidisciplinarios, ¿verdad? No está el cirujano que opera a la enferma y se la pasa al oncólogo y no la ve nunca más, y el oncólogo termina la radioterapia y se la pasa al internista. Todo es un equipo que se reúne y discute los casos en común y su solución. Esto, perdón que haga la acotación, es de estos últimos años, porque Sí. hace muy pocos no era así. Digamos que las unidades de mastología tendrán 10 años. Y a su vez en esos equipos están los reparadores, los psicólogos, los fisiatras, que ven el enfermo en el mismo momento en que yo digo el diagnóstico, la NERS la acompaña a la señora al escritorio de al lado donde está la psicóloga. Entonces, hemos aprendido con métodos reparadores a disminuir la molestia de la enfermedad. Y enseguida que se opera, la enferma ve que era cierto, que la cirugía no le provocó dolor, que conserva la mama con 2 taquitos chiquititos y empieza a creer. Y ahí es cuando se va el miedo y en parte disminuye todo el temor que daba la palabra cáncer, ¿verdad? El cáncer de mama hoy en día es por lo menos una enfermedad crónica, de años de evolución, por lo menos.
Muy bien, nos quedamos con esa frase y seguimos en el próximo bloque, ¿le parece? ¿Cómo no? Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el doctor Aysen y el cáncer de mama en Uruguay. Ya volvemos. Tu formación universitaria es esencial en tu presente y futuro. Vení a la Universidad de la Empresa para recorrer juntos la ruta de la excelencia. www.ude.edu.uy. Continuamos en nuestra charla con el doctor Aysen y el cáncer de mama en Uruguay. Doctor, quedamos pendientes en el bloque anterior de hablar sobre la importancia del diagnóstico precoz. Bueno, precoz, si usted me permite, es una palabra mal empleada, porque precoz es antes que ocurra y no queremos llegar antes que ocurra porque es una etapa molecular, genética, no hereditaria, genética en la cual no podemos llegar. Queremos un diagnóstico oportuno, temprano, que fundamentalmente es en la lesión no palpable, que se ve solo en una mamografía, o en la lesión palpable menor de 2 centímetros, sin ganglios linfáticos comprometidos. Y el mejor arma para eso es la mamografía. La mamografía, el autoexamen que todos mencionan, de por sí no aumenta el diagnóstico temprano, porque si la enferma se palpó un nódulo, ya no es una lesión no palpable. Pero mantiene enfermas participativas, vigilantes, que concurren periódicamente a la consulta médica, y eso es bueno porque ahí sí es que se detectan las lesiones. Pero de todas formas, para un diagnóstico temprano, como usted dice, lo importante es realizarse mamografías y algún otro tipo de examen. ¿A partir de qué edad? Porque también es discutido yo hago eso. A los 35 años un estudio basal. Y a partir de los 40, mamografía y ecografía anual de por vida. Aunque la ecografía, después de los 50, va perdiendo valor y puede prescindirse. Doctor, hay gente muy joven que ha tenido incluso bastante menos de 35 años problemas con cáncer de mama. Es verdad, pero en general tienen antecedentes familiares y en esos casos empezamos a los 25 años. Y agregamos a la mamografía resonancia magnética o mamografía de contraste, porque la mama de la mujer joven es muy densa y la mamografía en general no la penetra, salvo que haya microcalcificaciones. Una consulta, las prótesis mamarias, uno se las de aumento mamario. De aumento mamario, por estética, en una persona que tiene antecedentes, ¿influye en el cáncer de mama? Es una decisión personalizada. Yo a una persona que tiene cargado antecedentes le diría que capaz que es mejor que no. Pero si la prótesis no se encapsula excesivamente, se puede mover con la maniobra de Ekland y permite una mamografía perfecta. Lo que pasa que si se encapsula puede limitar el campo de visualización y como a mí no me gusta la quiniela, si tiene muchos antecedentes capaz que le digo que no. Pero en rigor no hay contraindicación para el manejo de prótesis, salvo, le reitero, si tiene una madre a los 35, una abuela a los 40 y una hermana a los 30, es una locura aumentarse. Bien. Doctor, el próximo 31 de octubre en las canteras del Parque Rodó, a las 11 horas, creo que ustedes tienen una jornada. ¿De qué se trata esta jornada? Sí, es muy importante para mí explicarlo por cuánto. El cáncer de mama hereditario es solo el 5% de todos los cánceres. Pero si vamos a los 1800 casos, son entre 90 y 180, 5 a 10 casos por año, o sea que es mucha gente. El cáncer hereditario se puede diagnosticar por estudios genéticos y evitar en un 93% con una mastectomía especial que preserva Angelina Jolie, que preserva la areola, el pezón y la piel de toda la mama y que da muy buen resultado estético con un buen pronóstico oncológico. A su vez, la resección de los ovarios y de la trompa baja el riesgo de cáncer de mama y en algunos casos, como el BRCA1, el de ovario. Todos los estudios diagnósticos y los tratamientos de reducción de riesgo
por disposición del Ministerio de Salud Pública, están excluidos de la canasta de prestaciones, de ACE, de las mutualistas y los seguros de prepago. Lo cual no parece acorde con la política de medicina primaria y preventiva que plantea esta administración sanitaria. Y por eso invitamos a todas las señoras a concurrir para con su acto, con una concurrencia importante, demandar intelectualmente, no somos de quemar cubiertas, que esos estudios y esos tratamientos tienen que tener un soporte del sistema de salud, sobre todo para las enfermas carenciadas que no se lo pueden solventar por sí mismos. Una persona con dinero se puede hacer el estudio en Estados Unidos. Y que son los menos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea que va a haber una actuación de la banda, una banda de la Fuerza Aérea que toca música muy moderna, otras cosas, pero el núcleo central va a haber un árbol genealógico representado en forma gigante y yo trataré de expresar por qué esta patología no puede quedar excluida de la cobertura del FONASA, por cuanto es un país de altísima incidencia de cáncer de mama. El cáncer hereditario se puede detectar y es el cáncer hereditario que tiene las terapéuticas preventivas más efectivas sin mutilación, porque la mastectomía con preservación cutánea deja resultado estético muy bueno y la oforectomía a cierta edad, todos tienen una oforectomía biológica, ¿verdad? La menopausia es sacarse los ovarios porque dejan de funcionar. O sea que los tratamientos son muy efectivos y poco mórbidos. Doctor, ¿usted considera que los profesionales uruguayos tienen la contención y el apoyo necesario para tener una buena capacitación en este tema? Bueno, cuando yo fui presidente de la Sociedad de Mastología, cuando todavía había tranvías en el Uruguay, hace muchos años, fui con el doctor Raúl Laviña, un distinguido mastólogo ya fallecido, a la escuela de graduados a plantear que este país necesita un posgrado de mastología, porque son tantas las variables y los recursos que hay que manejar que si uno no se dedica casi en exclusividad, le es imposible seguir la literatura. La Facultad de Medicina dispuso que eso no es así, y bueno, entonces la gente se capacita en el exterior y permanentemente se recicla en cursos de universidades de Estados Unidos, de Italia, donde está el Instituto Europeo de Oncología, que es muy importante en mama, y de Francia, donde hay centros importantes. Pero yo creo que, y sigo insistiendo, que esta es una patología. La medicina lo que más se escribe es la hipertensión arterial. Lo segundo, el cáncer de mama. Merece tener un ámbito de gente de dedicación exclusiva, porque si no, no se puede estar al tanto de todas las alternativas. ¿Usted considera que no tienen en cuenta que diagnosticar, por ejemplo, una enfermedad en forma tardía como esta tiene muchísimos más gastos que de una forma temprana? Creo que en nuestros países de América los gastos se cierran a los 30 días y no a los 5 años como deberían hacerse. La patología avanzada requiere quimioterapia al inicio, cirugía, muchas veces recidiva. Las recidivas son mucho más costosas que el tratamiento primario, requieren más drogas, y lo peor es un ser humano que está padeciendo de una enfermedad que no puede llevar su vida familiar, su vida social, su vida sexual, su vida familiar, laboral, porque no todo es plata en el mundo, ¿verdad? Esta sociedad está compuesta por seres humanos y a veces tenemos que invertir para que el ser humano viva bien, que en el fondo es el objetivo de una sociedad, ¿verdad? No podemos ser mezquinos en estudios que detectan enfermedades de alta prevalencia y tirar dinero en ingenios, por ejemplo, azucareros, de muy escasa productividad y déficit permanente. Doctor, para cerrar, ¿qué opina sobre la reciente aprobación del gobierno
sobre la reducción y la responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a los fármacos de alto costo? Yo respeto mucho los fondos de otro. Yo soy muy gastador en mi vida personal. Cuando dirijo congresos y cosas, hasta cuento el dinero individualmente, porque es dinero que otro me ha confiado. Y supongo que el ministro, quien sea, debe hacer algo similar, por lo cual mirar los gastos no está mal. Lo que creo que no es aceptable es restringir el acceso a la justicia de una persona que se siente perjudicada. Creo que el Parlamento ya reformó ese artículo y admite que el Fondo Nacional de Recursos disponga cuál sí o no, pero permite que la justicia decida en última instancia. Yo creo que la justicia es algo que no le podemos negar a nadie en una democracia republicana como pretendemos ser. No se vaya, que enseguida volvemos con más Hablemos de Salud y las noticias nacionales e internacionales con el profesor Bernardo Wolfson.